no hay nada mejor que separar un tiempo para tener un encuentro con el Señor Jesús como iglesia. Dice la palabra: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Podemos leer juntos? 1, 2 y 3. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. Nadie debe menospreciarte por ser joven, poner en menos tu juventud. Vamos a hablar hoy acerca de este tema: mejor es que nos vean que solo oírnos. Mejor es que nos vean que solo oírnos. Los predicadores nos vemos a veces tentados a hablar y hablar y hablar, pero no nos disponemos a que nos vean, más allá de hablar, que nos vean. Miguel Cervantes dijo: bien predica quien bien vive. Es importante eso. Otro dijo: no vayas por caminos desusados, sigue las huellas de los que acertaron. El ejemplo es la lección que todos los hombres pueden leer. Interesante. El ejemplo es la lección que todos los hombres pueden leer. En este versículo 12, el apóstol instruye a Timoteo sobre el modo de superar el complejo que un predicador joven puede sentir frente a líderes veteranos y de mucho mayor edad. Sentirse menos, sentirse inmaduro, sentirse incapacitado. Se calcula que cuando Pablo escribió esto a Timoteo, él tenía entre 34 a 38 años de edad. En aquellos tiempos, toda persona menor de 40 años era tenida por joven, todavía no muy anciano, sino por joven. La mayoría de los ancianos de Éfeso, porque Timoteo era pastor en la iglesia de Éfeso, eran bastante mayores para figurar como líderes de la iglesia. Además, Timoteo era considerado como coadjutor del apóstol Pablo. Entonces muchos de los ancianos lo tratarían a Timoteo como un jovenzuelo, así, con ese término, un jovenzuelo, que venía con humos, con un poco de orgullo, con un poco de soberbia, y a mandar y a enseñar a esos ancianos veteranos. Por eso Pablo le dice que no se deje tener en menos. Ese es el sentido de esta frase: ninguno tenga en poco tu juventud. No se refiere a cualquier joven miembro de la iglesia, sino a un joven líder, predicador, maestro o pastor. Entonces, ante esta posible despección o de menosprecio, el mejor método de compensar el posible complejo de inferioridad no es, según el apóstol Pablo, que Timoteo se imponga con actitudes de dominio, de mando, sino como ejemplo o modelo de vida y conducta. La mejor manera de convencer a los ancianos de que eres valioso, que eres útil, que eres un hombre de Dios,
es con tu ejemplo, no tanto con tus palabras ni con tus habilidades. Entonces, tu modelo de vida, tu comportamiento, es que va a convencer a todos los que de alguna manera puedan tener cierta duda de tu persona. Cuando habla de los obispos, de los ancianos, dice, por ejemplo, el que anhela obispado, que es igual también a decir, el que anhela ser predicador, ser evangelista, ser maestro, ser pastor, buena obra desea. Qué buena obra es esta. Pero es necesario que el predicador, que el evangelista, que el maestro y el pastor sea irreprensible, y comienza allí los requisitos. Y parte de esos requisitos es que debe ser ejemplo para los demás. Sé ejemplo de los creyentes, dice aquí. Como diciendo, sé ejemplo de la iglesia. Sé ejemplo de los que te escuchen. Y vamos a ver ejemplo en qué aspectos. Primero, ejemplo de conversión. El predicador debe ser una persona bien convertida, 100% convertida. Su conversión debe evidenciarla por un cambio radical de vida en todos sus aspectos y también en su conducta y sus relaciones sociales. Se debe palpar, se debe ver que ese joven predicador, que esa señorita predicadora está bien convertida. Hay un cambio visible de vida y en su conducta. En 1 Tesalonicenses 1:9, el apóstol Pablo les dijo a los tesalonicenses, porque ellos mismos cuentan, escuchen esto, la palabra contar, comenta la iglesia, de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Cómo ustedes se convirtieron totalmente, le dieron la espalda y abandonaron la idolatría, todo tipo de idolatría, para servir al Dios vivo y verdadero. Y comentan esa conversión, constatan y ven esa conversión en la vida de ustedes. En segundo lugar, el predicador joven debe ser ejemplo de buen testimonio. Esa palabra irreprensible incluye también el buen testimonio. En 1 Timoteo 3:2, para recordar, dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Si es casado, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y en el versículo 7 del mismo capítulo dice, también es necesario, el obispo, el predicador, es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en tentación del diablo. Tenga buen testimonio, buena fama, buen comentario, buena reputación ante los de afuera, los inconversos. Es decir, su testimonio debe ser intachable dentro y fuera de la iglesia. Testimonio tiene que ver con vida ejemplar como cristiano, pero especialmente como predicador. Y este va a ser el mejor mensaje para el público. Nuestro testimonio es el mejor mensaje para la gente que nos escucha. En 3 de Juan, versículo 12, dice de un hombre llamado Demetrio, todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio. El apóstol Juan dice, nosotros también damos buen testimonio.
Y vosotros sabéis que nuestro testimonio no es por amistad, no es por alguna situación de relaciones humanas simplemente, no es por conveniencia, sino nuestro testimonio es verdadero. Decimos la verdad acerca de Demetrio. Ojalá que la gente diga, los hermanos, la iglesia, decimos la verdad acerca de este joven, acerca de esta señorita, acerca de este predicador, de este pastor y de este maestro. Ejemplo de buen testimonio. Tercero, ejemplo de buen servicio. Siguiendo el ejemplo de Jesús, en San Juan 13 al 16, cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos, dijo: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Así que su servicio debe ser como el del Señor, inclusive en la tarea más sencilla, más humilde, de lavar los pies de las personas. Eso de lavar los pies lleva 3 lecciones prácticas. Primeramente es el servicio de amor, no por rito, no por costumbre religiosa, sino servicio de amor. En segundo lugar, eso significa servicio de manera espontánea. Nadie le dijo a Jesús que hiciera, ni el dueño de casa, sino de manera espontánea. Y todo siervo de Dios sirve por amor, sirve de manera espontánea, y en tercer lugar significa un servicio de humildad, que tiene que ver también con su carácter. Así que el predicador tiene que ser ejemplo de servicio. Es un siervo de Dios, es un servidor de Dios y de sus semejantes. Servicio motivado por el amor tanto a Dios como al prójimo, siguiendo el ejemplo de Cristo. En Lucas 22, 24 al 27, dijo estas palabras el Señor: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Y eso siempre ocurre cuando se trabaja en equipo. Pero Él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros. Sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros, no como el que se sienta a la mesa, sino como el que sirve. Amén. Aquí en la plataforma podemos emocionarnos. Aquí de repente podemos aprovechar para soltar muchas ideas, muchas opiniones y conceptos. Pero lo que la gente quiere vernos no tanto es hablando cosas grandiosas, sino sirviendo a la gente cuando necesita nuestro servicio. En cuarto lugar, todo predicador y todo servidor de Dios debe ser ejemplo de buen carácter. Alguien dijo, debe tener carácter santificado. Y el carácter está descrito en 2 Timoteo 2, 24 y 25 con estos términos: que el siervo de Dios no debe ser contencioso, y al contrario debe ser manso, debe tratar con mansedumbre a la gente.
Y en Tito 1:7 dice, no debe ser iracundo, que se deja dominar y vencer por la ira, por la reacción, por la impaciencia. No pendenciero, sino peleandero, pues alguien que divulga cosas de otras personas. Es decir, el predicador debe tener un carácter maduro y equilibrado. Y en esto tiene que ser ejemplo de los creyentes, porque muchos han arruinado su ministerio por el mal carácter. Tienen lindos talentos, tienen habilidades, son personas con muchas capacidades, pero destruyen todo eso con el mal carácter. Por eso de los predicadores el Señor pide que seamos personas de carácter maduro y santificado. En quinto lugar, el predicador debe ser ejemplo de obediencia. En Romanos 16:19, el apóstol Pablo menciona, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. ¿Están escuchando? Qué importante es eso. Vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Quiere decir que a los romanos les está diciendo, todos saben que ustedes son obedientes. Se comenta por todas partes vuestra obediencia. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Qué tremendo. Sabios para el bien e ingenuos para el mal. Eso es tremendo, ¿verdad? Debemos ser ingenuos para el mal. Esa palabra ingenuo como decir tontos para el mal, para hacer el mal, pero sabios para hacer el bien. Amén. Hábiles para hacer el bien. Si se quiere decir astutos para hacer el bien y no para hacer el mal. En Tito 3:11 dice, 3:1, recuérdales que se sujeten a las autoridades y que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que se sujeten a los gobernantes y autoridades y que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Predicador, ejemplo de obediencia, porque si no hay obediencia, tus palabras simplemente son retóricas, son vacías, se van al aire. Pero si eres obediente, esa palabra llega a los corazones de manera tan sencilla y profunda. La obediencia es contraria a la desobediencia, rebelión y sublevación. En la Biblia encontramos los casos de Coré, que se rebeló contra Moisés y contra Aarón. También encontramos a Absalón, que se rebeló contra su padre. Y a Diótrefes, ese gran dictador que el apóstol Juan menciona con dolor en su corazón, que tenía siempre el primer lugar en la iglesia y mandaba a todo el mundo y manejaba su antojo. La obediencia es una condición para gozar de la aprobación y respaldo de Dios en toda buena obra. Por eso hay hasta capítulos enteros escritos acerca de la obediencia. Dios bendice a los obedientes. Digan algo, por favor. Dios prospera a los obedientes. Dios respalda a los obedientes. Dios aprueba a los obedientes. Pero a los desobedientes los mira de lejos. Qué importante es la obediencia. Pero también a la obediencia le sigue la sumisión. Ejemplo de sumisión. En sexto lugar, el predicador debe ser ejemplo de sumisión o de sujeción. En 1 de Pedro 5:5 está hablando a los predicadores, a los pastores. Y entre los ancianos habían pastores jóvenes. Y entonces el apóstol Pedro les dice, igualmente jóvenes,
estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Son los humildes los que se sujetan, son los humildes los que se sujetan a sus autoridades, los que están dispuestos a ser formados y también a actuar según la dirección que sus mayores les den. Ejemplo de sumisión. Nuestra cultura, desde la conquista española, aprendió mucho la rebelión, la sublevación, por años de opresión que pasamos, y eso nosotros arrastramos hasta en la vida cristiana. Nos cuesta obedecer y nos cuesta sujetarnos, pero ya no arrastramos esa cultura. Nosotros vamos contra esa cultura. Somos de la cultura de Jesús, y la cultura de Jesús es la obediencia, la humildad y la sujeción. Digan gloria a Dios. Digan: yo soy de la cultura de Jesús. Levante la mano derecha y diga: yo soy de la cultura de Jesús. No de Tupac Amaru y no de los españoles, sino de la cultura de Jesús. Amén. Alguien dijo así: el sometimiento a la voluntad de Dios es la almohada más blanda en que podemos recostarnos. Hudson Taylor, un gran predicador inglés, dijo: la misión más grande es nuestra sumisión. Fácil es predicar, fácil es enseñar, fácil es ponerse como líderes, pero la misión más grande que tenemos es nuestra sumisión. Amén. Gloria a Dios. En séptimo lugar, el predicador debe ser ejemplo de auténtica espiritualidad. Ahora se confunde mucho la espiritualidad con movimientos, con artes y con danzas y con cosas. Se ha sacado de su raíz, de su sentido, la espiritualidad. Piensan que un espiritual es aquel que grita, o es aquel que danza, o es aquel que hace movimientos, y piensan que eso es espiritual. Amigos y hermanos, la verdadera espiritualidad consiste en esto. Cuando el apóstol Pablo les dijo a los Gálatas: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Un verdadero espiritual, un predicador espiritual, un maestro espiritual es aquel que no satisface los deseos de su carne, sino los deseos del espíritu. Por eso en Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nadie les puede condenar, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Amén. No hay condenación para los que andan conforme al espíritu. Los verdaderos espirituales son aquellos que con su vida y acciones satisfacen no los deseos e impulsos de su carne, sino los deseos del Espíritu Santo, y manifiestan en su vida diaria y relaciones sociales el fruto del Espíritu, según Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Amén. Ese es un verdadero espiritual, aquel que puede dominar sus impulsos, que no se deja llevar y vencer por sus impulsos, por sus apetitos, sino que tiene dominio, la templanza, el dominio propio, y manifiesta en su vida la presencia y el fruto del Espíritu Santo.
Ese es un verdadero espiritual. Así que el predicador tiene que ser ejemplo de espiritualidad, un verdadero espiritual. Y a veces también confundimos con los con los resultados inmediatos. Yo conocí a un joven predicador de un lenguaje envidiable, de una retórica tremenda. Cuando se puso a predicar en el púlpito, a cualquiera lo cautivaba con su lenguaje, lo impresionaba. Así que una noche de domingo, yo me equivoqué al darle lugar para que predique. Se fue en otra iglesia, no aquí. Y esa noche predicó acerca del juicio de Dios en el trono blanco y en el tribunal de Cristo y cosas por el estilo. Y la gente estaba casi hipnotizada escuchándole a él. Y todos salieron comentando: qué tremendo predicador, cómo maneja las profecías bíblicas. Y el día siguiente corre la noticia: ha estafado a una familia ese predicador. Entonces, ¿de qué vale decir muchas cosas en el púlpito cuando en las relaciones humanas tiene otro tipo de comportamiento? Así que la verdadera espiritual es cuando vivimos y actuamos de acuerdo al Espíritu Santo, según los deseos del Espíritu Santo, y manifestamos en nuestras vidas el fruto del Espíritu Santo. En octavo lugar, el predicador debe ser ejemplo de santidad. A veces a los jóvenes no nos gusta escuchar de santidad. A los mayores todavía. Pero los jóvenes, ya va a hablar de santidad, mejor me duermo. Pero es que el predicador, el siervo de Dios, tiene que ser ejemplo de santidad. En 2 Timoteo 2:19 al 22 dice la palabra: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. No solamente dice a todo aquel que predica, sino dice: apártese de iniquidad, apártese del engaño, apártese de las trampas, apártese de las astucias, apártese del pecado, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aquí nosotros invocamos el nombre de Cristo con las alabanzas, con nuestras oraciones, con nuestra adoración. Cuando predicamos, invocamos el nombre de Cristo, y el predicador centra su mensaje en la persona de Cristo y proclama el nombre de Jesucristo, y dice la palabra: y debe apartarse de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Pero sigue diciendo: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, de las cosas viles, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. ¿Y cuántos de ustedes quisieran ser instrumento en las manos del Señor? Que Dios los use poderosamente. Y ustedes de la promoción quisieran que el Señor les use poderosamente. Ustedes quieren ser esos vasos de honra, que se agrade el Señor de sus vidas y que los use cuando comiencen a predicar. No sé si en un grupo familiar, en una vigilia, en un ayuno, o alguna vez aquí a la juventud quisieran tener ustedes el respaldo del Señor. Entonces dice: debe vivir en santidad, debe limpiarse de estas cosas incorrectas, cosas viles. La santidad, según estos versículos, se define como apartarse de iniquidad, como limpiarse de cosas viles, como huir de las pasiones juveniles, pasiones, apetitos juveniles, fiestas, bailes, asuntos sexuales,
entretenimientos, diversiones, pasiones juveniles. Muy bien. En noveno lugar, el predicador debe ser ejemplo de generosidad. ¿Están entendiendo, por favor? Después vamos a tomarles un paso. ¿En qué cosas debe ser ejemplo el que predica o el que desempeña un ministerio? En 2 Corintios 9, 4 y 6 dice: no sea que si viniera conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros. Está hablando de las ofrendas. No vaya a ser que alguien que yo invite para que nos acompañe y lleguemos a la iglesia y nos avergoncemos de los mezquinos, nos avergoncemos de los que no son generosos. Y luego sigue diciendo: por no decir, ustedes también pueden avergonzarse de esta nuestra confianza. Por eso digo, o por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Amén. Claro, es difícil decir amén en esto. Ese es el otro asunto que no nos gusta mucho. La generosidad es contraria a la avaricia y a la mezquindad. El siervo de Dios, el que sirve a Dios, no solamente como predicador, sino como instrumentista, como cantante, como ujier, como diácono, como el que hace limpieza, como el portero, como el vigilante. Todo aquel que sirve al Señor debe ser persona generosa y contribuir con sus diezmos y ofrendas a la obra del Señor. ¿Me están escuchando? Repitan conmigo: todo aquel que sirve a Dios, díganlo fuerte, debe ser generoso, no debe ser avaro, no debe ser mezquino, y debe contribuir con la obra del Señor, con sus diezmos y con sus ofrendas, dando ejemplo a los demás creyentes. Nos toca profundamente el corazón cuando hay personas, por supuesto que no todas, ejercen un ministerio, pero son mezquinos. Predican, cantan, tocan, pero son mezquinos. Hasta desafían a la iglesia, fríos, y por qué no pueden cantar, por qué no pueden gritar. Parece que no han comido y cosas por el estilo, pero son mezquinos. Y encontramos en la relación de los contribuyentes como mezquinos. El predicador, el maestro, el pastor tiene que ser ejemplo de generosidad. El cantante, aquel que dirige, el líder, tiene que ser ejemplo de generosidad. No dijeron amén. Dice Tito 1, 7 al 9, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codiciosos de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada en el SBID, enseñada en el seminario, enseñada en el grupo familiar, haber escuchado una y otra vez las enseñanzas. Debe ser retenedor de la palabra fiel,
para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Debe predicar con autoridad, porque él mismo es ejemplo para los creyentes. En décimo lugar, el predicador es ejemplo de consagración. Segunda Timoteo 2, 3 al 6 dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. La palabra consagración significa tres cosas: apartar, dedicar y santificar. ¿Apartar de qué? Apartar primeramente del mundo, del pecado. Segundo, apartar de entre el grupo, separar, seleccionar. Y esa persona que se separa se dedica al servicio de una causa, en este caso al servicio de Dios. Y la palabra santificar significa, está tomando una tarea sagrada y muy sagrada. Entonces debe estar bien consagrada para hacer su trabajo, de modo que agrade al Señor ese servicio. El siervo de Dios, al igual que el soldado, está consagrado a defender una causa, la causa de Jesucristo. Como el atleta para ganar la carrera, como el apóstol Pablo lo dijo: he acabado la carrera, vamos a terminar la carrera con gozo y con victoria. Y como el agricultor para recibir los frutos. Entonces el predicador está consagrado al Señor para estos motivos o para estas causas. Estuve predicando a un grupo de pastores en cierta oportunidad y me vino esta palabra, porque siempre la pregunta: ¿y cómo hacer crecer la iglesia? ¿Qué hace usted para que la iglesia crezca? Entonces dice la palabra: el labrador, el agricultor, para ver los frutos, para ver la cosecha, debe trabajar primero. A los ociosos el Señor no les da frutos. Dios les da frutos a los trabajadores y a los que trabajan bien. Amén. Ejemplo de consagración, predicador bien consagrado al Señor. Y como parte de esa consagración, el apóstol Pablo dijo estas palabras conmovedoras. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Esa es la persona consagrada, está dispuesto aún a dar su vida por la causa que ama. En 2 a los Corintios 12:15 dijo: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Amo tanto a Jesucristo. Lo que quiso decir es eso: amo tanto a Jesucristo. Amo tanto su causa, amo tanto la evangelización, amo tanto a la iglesia. Estoy dispuesto a gastar lo mío y también a gastarme a mí mismo, aunque amándoos más sea amado menos. No estoy buscando que me amen, lo que quiero es demostrarles que yo les amo con el amor de Jesucristo. Y el predicador tiene que demostrar eso, esa consagración. Para mí, esto ha sido un desafío constante. Cuando me siento agotado y cansado, esto me levanta, aunque me gaste a mí mismo. Tengo que seguir amando a la iglesia, amando a la gente. Y entonces se renuevan las fuerzas, se regenera el ánimo. En 11º lugar, debe ser ejemplo de pasión y celo ministerial.
El predicador que no tiene pasión, no sé por qué predica el Evangelio. En Romanos 1:14 el apóstol Pablo dijo así: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Me siento deudor, me considero deudor, porque yo perseguí a la iglesia de Jesucristo en mi dureza y en mi ignorancia. Yo le debo mucho a Cristo, y entonces tengo que pagar mi deuda a griegos y a no griegos, a todos predicándoles el Evangelio. Y luego dice: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué jactarme o gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Esa es pasión. No puedo dormirme tranquilo sin predicar el Evangelio. No puedo comer tranquilo si no predico el Evangelio. No puedo yo hacer vacaciones y cosas, reclamar, si no predico el Evangelio. En Romanos, bueno, de esa manera él expresa su pasión. ¿Qué significa tener pasión? Pasión es tener carga por la predicación del Evangelio. ¿Me están escuchando? El predicador que tiene pasión tiene carga por predicar el Evangelio y tiene carga por la salvación de las almas. No predica por costumbre, no predica porque lo pusieron en el rol, sino predica por pasión. Y como está sujeto a sus pastores, entonces dice: pastor, permítame ir a predicar a la plaza de armas de Guitarte. Allí quiero predicar el Evangelio de Jesucristo, porque arde esa pasión en mi corazón. Y como uno no le va a dar permiso y decir: anda hermano, vaya, predique la palabra del Señor, predíqueles a los inconversos. Y en 12º lugar, debe ser ejemplo de fe, porque dice allí: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, entre otras cosas, ejemplo de fe. Y esa fe que nació primero en su abuela Loida y en su madre Eunice, en caso de Timoteo. Fe en este sentido significa 3 cosas. Primero, confianza en Dios. ¿Cuántos de ustedes confían en Dios? Fe significa confianza en Dios. Segundo, significa firmeza en la palabra. Yo me quedo firme y seguro en la palabra y nadie me puede mover de esa confianza que tengo en la palabra de Dios. Y tercero, significa fidelidad. El predicador tiene que ser fiel, confía en Dios, está firme en la palabra que predica y que enseña, y es una persona leal, es una persona fiel, fiel a Dios, fiel a sus pastores, fiel a sus superiores, fiel a sus mentores, fiel a su iglesia. No es aquel que está corriendo por aquí y por allá buscando, como dijo el apóstol Pablo, le dijo a Timoteo, porque muchos van a correr de aquí para allá teniendo comezón de oír. Si tengo que reconocer algunas virtudes, permítanme decirles, porque siempre hay que poner como ejemplo a alguien. Este joven que está frente a mí escuchando, está demostrando que es fiel, porque a pesar de todo lo que pasó, sigue manteniéndose firme aquí. Y Dios va a hacer cosas grandes después de eso, porque Dios respalda a los que son hombres y mujeres de fe. Confianza en Dios, firmeza en la palabra y fieles en todo. Dios bendecirá ese ministerio de manera poderosa. Sucederán cosas increíbles. Fidelidad al llamado que el Señor nos ha hecho.
fidelidad a la gran comisión. La palabra afirma que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando Dios nos llama, Él nos respalda, Él no nos abandona. Cuando Dios nos llama, Él provee todos los recursos. Cuando Dios nos llama, Él nos protege de tantos males y peligros que hay. Y yo lo he comprobado a través de los años, como 50 años predicando la palabra. Y no puedo decir que Dios me fue infiel. Yo le fui infiel en muchos aspectos, pero Él sigue siendo fiel en su palabra, fiel a su compromiso. Por eso aprendí a confiar en Él. No es asunto solo de emoción, sino una confianza segura que si Dios me llamó, Él va a hacer su obra a través de mi persona. Finalmente, menos mal digan, finalmente, ejemplo de honestidad. El predicador debe ser ejemplo de honestidad. 1 Corintios 7:35 dice: y esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Filipenses 4:8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si digno de alabanza, en esto pensad. La palabra honestidad significa pureza y decencia moral, limpieza de conciencia, sinceridad, integridad y honradez, buena fama, reputación, persona respetable y de confianza. A las personas honestas se les debe confiar con toda seguridad, sin duda alguna. Aún las sumas más fuertes, aún los objetos más valiosos se les puede confiar, porque son personas honestas, que han demostrado ser honradas, ser personas íntegras para el manejo de cosas importantes y valiosas. Hermanos queridos, la cultura griega atribuía mucho valor a la edad y a la experiencia. Como Timoteo tenía entre 34 a 38 años de edad, menos según los parámetros de esa cultura, tendría que ganarse el respeto de los demás al ser ejemplo en su vida piadosa. Solo de esa manera podía ganarse el respeto de los mayores. Lo mismo debe suceder en la iglesia ahora. ¿Cómo nos ganamos el respeto y el aprecio de los demás? Es con nuestro ejemplo, no con nuestros reclamos, no con nuestras rebeliones, no con hacer movimientos y nada por el estilo. Nos ganamos el respeto de los demás con nuestro ejemplo. Aún a los ancianos, pastores, el apóstol Pedro les ordena: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. La mejor manera de pastorear a la iglesia es siendo ejemplos de la grey. Todo predicador debiera decir a sus oyentes: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y decirles: lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Repitamos todos Filipenses 3:18: lo que aprendisteis, lo que recibisteis,
lo que oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Eso merece un aplauso. Pablo y Pedro diciendo las mismas cosas, pero con otros términos. Alguien dice así, y esta es una verdad: un ejemplo habla con mayor eficacia que 10 sermones elocuentes. Buena parte de los que decimos en nuestras predicaciones quizá no sea comprendido por algunos oyentes, pero aún el más sencillo oyente capta el mensaje de una vida transparente y honesta, de una vida ejemplar. Por algo, el autor de la carta a los Hebreos, antes de instar a sus lectores a imitar la fe de sus dirigentes espirituales, les pide que consideren primero el resultado de su conducta. Consideren primero el resultado de su conducta. Encontramos entonces que el requisito de la ejemplaridad es superior al de la irreprensibilidad. Más que en los defectos que debemos evitar, nos hace pensar en las virtudes cristianas que debemos practicar. Un proverbio turco dice: el hombre es para sus oyentes el mejor espejo. Y nosotros podemos decir: el predicador para sus oyentes es el mejor espejo. Y Séneca declara: el camino de la doctrina es largo, pero breve y eficaz el ejemplo. Quizás no conozcas mucho la doctrina, quizás te cueste aprender mucho la teología. Eso te va a llevar mucho tiempo, pero tu ejemplo es más eficaz que todo eso y es más breve. Puedes comenzar lo más pronto que puedas dando ejemplo a los demás. Hay una crisis de ejemplaridad en nuestra sociedad. Hay una crisis de ejemplaridad en las familias. Hay padres de familia que no son ejemplo para su familia, para sus hijos. Hay hermanos mayores de edad que no son ejemplo para sus menores. Y podemos decir que hay crisis de ejemplaridad en las iglesias. Perdonen si yo no les estoy dando un buen ejemplo a ustedes. Necesito aplicar esta palabra a mí mismo, porque yo predico siempre. Y tenemos que entonces revertir esta crisis, consagrando nuestras vidas al Señor para ser hombres y mujeres ejemplares donde quiera que estemos. Si cantamos, si predicamos, si enseñamos, si hacemos algún otro tipo de servicio en la obra del Señor, preocupémonos primero por ser ejemplo de las personas. Y esta noche vamos a orar con ese propósito. Pero tú no puedes ser un buen ejemplo, un buen modelo, un buen paradigma, una buena imagen. No puedes si vives en el pecado, si vives en caminos oscuros, si robas, si mientes, si te emborrachas, si mientes, si estafas, si consumes droga, te juntas con la gente de mal vivir. Nunca podrás ser ejemplo, buen ejemplo para los demás. Necesitas urgentemente alinearte con Jesucristo, tomarte de la mano de Jesucristo, y entonces vas a comenzar a ser una persona de buen ejemplo.